Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Vía Pública. Son las 23:04. Comenzamos con esta revisión informativa. Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de la Presidencia, dio el primer paso para acabar con el rol institucional de primera dama. Caramanos anunció que no presidirá el directorio de Fundación Integra, responsabilidad que va a recaer desde ahora en el Ministerio de Educación. Lo mismo va a ocurrir con otras 5 fundaciones que hoy están bajo su tutela. Ahora comienza una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder darles estabilidad programática. Eso fue lo que afirmó la propia Irina Caramanos, quien indicó que con estas modificaciones se terminaría el rol institucional de la primera dama. Sin embargo, anunció también que va a continuar acompañando al mandatario en sus actividades y el proyecto político que empuja la actual gestión. Aquí comienza Vía Pública. Y ya estamos en este estudio junto a 2 invitados con los que vamos a conversar precisamente sobre esto, sobre esta transformación que está teniendo a partir de hoy ya este rol, este cargo de primera dama, actual coordinadora sociocultural de la Presidencia, y que poco a poco se debería ir transformando de acuerdo a las propias palabras del presidente Boric y también de la coordinadora sociocultural de la Presidencia. Estamos junto a Cecilia Morán, doctora en Historia, académica del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y también autora de este libro que tenemos aquí, Primeras Damas en Chile, Poder Político, Acción Social y Modernización. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta edición. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y estamos también junto a Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos aquí en esta edición. Gracias a ti. Primero, hagamos un contexto, no sé si les parece que hagamos un contexto del rol de la primera dama, porque es bien interesante también tener esta perspectiva, lo conversábamos también fuera de cámara, una perspectiva más allá de lo político, sino también que va un poco más ligado a la tradición de la política chilena, la historia también que tiene el rol y el cargo de la primera dama. ¿Qué te parece que partamos contigo, Cecilia, hablando sobre esto? ¿Cuál es la historia y el contexto en el que se genera toda esta decisión de la actual coordinadora sociocultural de la Presidencia? Sí, claro, mira, es bien interesante remitirse al contexto histórico del rol, de la figura, de la imagen de nuestras primeras damas, porque nosotros hemos tenido primeras damas a lo largo de toda la historia de nuestro Chile republicano. Entonces te encuentras con primeras damas que en el siglo XIX ejercían un rol más ligado a la beneficencia, a la caridad, a la filantropía, pero que ya a fines de los años 30, con Juanita Aguirre, ya en los años 40 con Mitty Markman, va cambiando y esas primeras damas van asumiendo un rol más bien ligado a una política de acción social. Eso se mantiene hasta esta última parte de la historia reciente de Chile, post-dictadura, retorno a la democracia. ¿Cuál es el rol que toman ahí también las primeras damas con el retorno a la democracia? Claro, ahí uno va viendo ciertos quiebres y en ese sentido a mí me gustaría ser muy enfática al señalar que este no es el primer quiebre por el que ha pasado el rol en nuestro país. Entonces, en ese sentido, tú te encuentras, por ejemplo, con la esposa de Frei Montalva, que fue quien dirigió la Central Relacionadora de Centros de Madres, CEMA, que daba oportunidades a muchas mujeres para poder integrarse al campo del trabajo desde sus hogares. Después tú pasas al ámbito de las primeras damas, en el fondo, la primera dama de Salvador Allende, la primera dama Lucía Iriart, que ejerció también una labor bastante importante respecto también a la integración social, económica de las mujeres a la vida, en el fondo, a la vida del trabajo, al espacio público. Y ya con las primeras damas de la transición se genera otro quiebre que va a estar relacionado con la implantación, la estructuración de lo que hoy en día se llama Dirección Sociocultural de la Presidencia, hasta hace poco se llamaba de la Primera Dama, ¿verdad? Pero ahí se concentran las fundaciones que las primeras damas que sobre todo estas primeras damas de la concertación van estructurando y van dirigiendo.
Marco, el rol que ha jugado, el rol político que han jugado las primeras damas, el cargo y las personas que han estado en el cargo de primera dama en esta última parte de la historia reciente de la historia de Chile, hablamos de la transición en adelante hasta, por ejemplo, Cecilia Morel, la primera dama anterior, la actual coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Karamanos. ¿Cuál es el rol político que han jugado también y la relevancia política que han tenido en este contexto? Bueno, han tenido, yo diría, un rol más bien de moderación de la figura del presidente, ¿no? Pasó con Patricio Aylwin, con Eduardo Frei, Ruiz Tagle, con Ricardo Lagos, ¿no? Que tuvieron a primeras damas que, de alguna manera, en los tres casos le aportaban algo que para la ciudadanía le faltaba a los presidentes, ¿no? Ellos tenían mucho liderazgo, un liderazgo tradicional, pero le faltaba la cercanía, el afecto, y doña Eleonora Oyarzún, Martita Larraechea de Frei, Luisa Durán, de alguna manera compensaban eso. También Cecilia Morel en su primera, en ambas administraciones. Creo que jugaron ese rol que siempre es importante, ¿no? Especialmente de cercanía. Los políticos chilenos, especialmente los tradicionales, más bien son distantes de la ciudadanía, salvo en el caso de Michelle Bachelet, y ahí, como muy bien decía Cecilia, también hay un quiebre en lo que veníamos viendo, porque al ser ella, al ser la primera mandataria, no, en realidad, y al no estar casada, es su hijo quien va a ocupar esta posición, ¿no? Que generó bastante conflicto. Ahora, en el actual cargo que ocupa Irina Karamanos, le ha costado, podríamos decir, a ella, en términos de cómo lo ha definido este gobierno, habitar el cargo, ¿no? Es el concepto que se utiliza. No le ha sido fácil, entre otras cosas, porque desde antes que asumiera, ¿no?, este rol, habían sido muy críticos tanto el presidente como Irina Karamanos respecto del rol tradicional que estábamos relatando bien, que Cecilia lo muestra muy bien en su libro, que habían tenido las primeras damas en Chile. Entonces, de alguna manera, cuando llegan a ocupar el cargo a partir del 11 de marzo, se produce una suerte de contradicción, porque durante mucho tiempo habían dicho que en realidad consideraban innecesario el rol, que lo iban a definir, y por lo tanto creo que la decisión que toma hoy día y que anuncia Irina Karamanos fundamentalmente de descentralizar la dirección ejecutiva de estas 6 fundaciones, en realidad es un cambio tampoco muy profundo, porque lo que hace, ¿no es cierto?, es que la dirección, la presidencia de los directores le van a designar los ministerios sectoriales, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una construcción, podríamos decir, un diseño en obra, ¿no? Porque todavía no está muy claro de qué se trata este proceso en donde termina con el rol tradicional que habíamos conocido de las primeras damas en Chile. ¿Y cuán cerca crees tú, Marco, que estamos de que se llegue al fin del rol de la primera dama? En algún momento, en campaña, época de campaña, se hablaba de abolir incluso el cargo de primera dama. Después esto fue variando a ir modificando, ir transformando el rol de primera dama. ¿Cuán cerca crees tú en este sentido, cuán cerca estemos del fin definitivo del rol de primera dama? ¿O a qué podría llegar finalmente este rol que finalmente es la pareja del presidente o la presidenta de la República? Por lo menos tal como lo conocíamos hasta ahora, que está muy bien desarrollado en el libro de Cecilia, pues evidentemente vamos a tener una interrupción de ese desarrollo que habíamos tenido del concepto de primera dama, por lo menos en este gobierno. No sabemos qué va a pasar en un próximo gobierno, no sabemos quién va a gobernar en 3 años más, y por lo tanto podría volverse a un rol tradicional si es que quien ocupe la primera magistratura sea nuevamente un hombre, y por lo tanto quizás se vuelva. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un paréntesis, ¿no?, en donde este gobierno, el que se ha definido como feminista por parte de la actual administración, intenta imponer una impronta que es, de alguna manera, durante esta administración terminar con esa función. Pero eso no significa que necesariamente no vaya a desaparecer. En el libro, desde 1938 a 1970 se ha mantenido, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de los cambios de gobierno, de énfasis, hubo una continuidad que hoy día está interrumpida, pero nada descarta que esto vaya a ser así hacia adelante también. Cecilia, ¿coincides con la visión de Marco, que esto quizás sea un paréntesis más que un fin abrupto del rol de primera dama? Sí, yo coincido con Marco en ese sentido, más que todo, porque, como te señalaba hace un rato, porque lo veo como un quiebre más que responde a su contexto. Si nos vamos a la historia de Chile, ¿verdad?, vemos que los quiebres han respondido a contexto. Te doy un ejemplo.
Rosa Markman, o más bien conocida como Mitty Markman. Mitty Markman, en el año que fue primera dama entre 1946 y 1952, fue una mujer de su tiempo, fue una mujer moderna, fue una mujer que se educó no en un colegio católico como tradicionalmente lo habían hecho todas nuestras anteriores primeras damas, fue una mujer que fue a colegios públicos, ¿verdad? Que fue una mujer que en el fondo con sus características respondía a todas esas características de lo que en ese momento se le llamaba mujer moderna. Entonces, a las primeras damas también hay que entenderlas antes que como primera dama, como una mujer que responde a su contexto, a su momento, a las necesidades de ese mismo momento. Por ejemplo, la Mitty se preocupó esencialmente de las mujeres, de los niños y de los sectores más desposeídos, la gente que tenía carencias más extremas, que no era poca en ese momento, era mucha. Entonces, en ese sentido, ejerció un rol fundamental porque se hizo cargo de ciertas carencias, ciertas debilidades, ¿cierto?, en cuanto a política pública que estaba desarrollando el Estado. La primera dama va a tener un rol clave en ese sentido, y no solamente en eso, porque Mitty Markman también fue una de las mujeres, ¿verdad?, que tuvo un activo rol en la lucha por el voto femenino en las elecciones amplias. Tenemos que recordar que nosotras, en el fondo, no tuvimos derecho a voto hasta el año 1949, que es ayer, es hace muy poco tiempo. Entonces, revalorando un poco eso y también pensando en los quiebres, en ese sentido, hay que pensar el cambio, en el fondo, pero siempre desde una perspectiva histórica, pensando en lo que se produce después, y creo que este cambio está respondiendo a nuestro contexto y sobre todo a Chile, en el Chile de hoy, en este Chile del año 2022, ¿cierto? Que políticamente, culturalmente, económicamente está cambiando. Y considerando este mismo contexto actual en el que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es el rol, por ejemplo, si que comparamos el rol de primera dama aquí en Chile con primeras damas actual, que hoy aquí en Chile se llama coordinadora sociocultural de la presidencia, pero si comparamos este rol con el trabajo que abordan las primeras damas alrededor del mundo o aquí en Latinoamérica? De otras regiones, claro. Tiene ciertas características comunes, pensando en el mundo, estoy hablando del mundo occidental, claro, no solamente de Latinoamérica, porque si tú piensas en Estados Unidos está una Michelle Obama, por ejemplo, que ejerció el rol, el cargo, y lo orientado principalmente a las principales carencias de su momento. ¿Pero está tan institucionalizado en otros países del mundo también, como que en Chile estaba? Pero si tú piensas en el caso de Estados Unidos, la primera dama en el fondo es una institución, es una mujer que genera revuelo, que su vida es cubierta por los medios, son primeras damas que escriben biografías, cosa que acá no se ha visto tanto, ¿verdad? Que se escriben sus autobiografías, que en el fondo ejercen no solamente ese rol en los individuos, o a lo mejor tratan de cubrir o suplir carencias, sino que además ejercen un ejemplo en ciertas comunidades, en ciertos sectores de sus poblaciones, que no es menor, que es muy importante. Ahora, Marco, ¿en qué contexto o bajo qué perspectivas podemos comparar el rol de la primera dama acá en Chile o de la coordinadora sociocultural de la presidencia con el rol que cumplen también en otras partes del mundo desde la perspectiva política? Sí, tiene razón Cecilia. Yo agregaría que en los regímenes presidenciales, ¿no?, es donde efectivamente las primeras damas en gobierno de varones, digamos, de hombres, juegan este rol que conocemos con mayor detalle, ¿no? En los regímenes parlamentarios, probablemente las esposas de los primeros ministros, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, con el caso del primer ministro español o como pasaba, ¿no es cierto?, en Inglaterra, son menos conocidas, no tienen la relevancia que tienen en regímenes presidenciales, ¿no? Y allí es donde sí podemos nosotros equipararlo un poco a lo que tenemos en el caso de Chile. Yo creo que hay elementos que son comunes, ¿no? Las funciones que desempeñan son relativamente parecidas, ¿no? Y tienen una alta exposición y alta visibilidad política, ¿no? Tienen opinión, juegan un rol importante. Pensemos, por ejemplo, en la mujer de Sarkozy, actualmente, ¿no es cierto?, o lo que pasaba en Francia, o lo que pasa hoy día con la de Emmanuel Macron.
de alguna manera tienen cierto reconocimiento y pueden llegar a ser actores influyentes, ¿no? En el caso, como decía antes, de los regímenes parlamentarios, bastante menos, no tenemos mucha información sobre lo que pasa con las primeras damas y no es una institución muy relevante en ese tipo de sistema. Entonces, yo creo que para el caso de Chile sí hay que compararlo con países donde tengamos régimen presidencialistas, como en el nuestro. Ahora, hablemos también de las eventuales dificultades que podría llegar a enfrentar Irina Karamanos en este tiempo que queda o en este tiempo que viene ahora para adelante, considerando que comienza una nueva etapa. Ya se logró traspasar la presidencia del directorio de la Fundación Integra al Ministerio de Educación. Se espera que esto vaya avanzando a las otras 5 fundaciones que dependen del cargo de la coordinación sociocultural de la presidencia. Pero, ¿cuáles son las dificultades administrativas o legales que podría llegar a enfrentar para ello? En el 2018, por ejemplo, la primera dama Cecilia Morel, bajo el cargo de primera dama de Cecilia Morel, se traspasó la Fundación de las Familias, pero ahí requirió un cambio legal también, debió pasar también por el Congreso. ¿Cuáles son las dificultades o las vallas administrativas y legales que debería enfrentar de aquí en adelante o que podría llegar a enfrentar? Sí, por eso que he hablado de una transición, ¿no? Que va a tomar un tiempo porque hay que hacer las adecuaciones reglamentarias, especialmente, ¿no es cierto?, en varias de estas otras 5 fundaciones que quedan. De hecho, ella señaló en un comunicado que va a acompañar ese trabajo hasta fin de año y lo va a hacer desde las fundaciones, no ocupando, hasta donde sabemos, una oficina en el Palacio de la Moneda, ¿no? Y ese es un dato... Dijo que no iba a usar la moneda como oficina. Exacto, es un dato interesante porque nos habla que efectivamente se quiere demostrar también en hechos concretos de alguna manera, cambio en el rol que se le asignaba tradicionalmente y en estos 6 primeros meses de gobierno también a la propia Irina Karamanos. Por lo tanto, va a tener que hacer algunas adecuaciones administrativas, fundamentalmente de orden reglamentario. Lo que se modifica acá es la figura de quien preside el directorio de esta institución. No es que la estructura administrativa ni la situación del personal que trabaja en estas instituciones, no en estas fundaciones, vaya a tener algún tipo de cambio desde el punto de vista de su relación laboral. No, se refiere solamente al cargo de cómo se provee la dirección de estas fundaciones, normalmente que son nombradas, antes eran nombradas por la primera dama, ¿no es cierto?, la encargada sociocultural en este caso, y ahora tendrán que ser los ministerios sectoriales quienes hagan esta designación y tendrá que verificarse los ajustes, como decía, de orden administrativo, reglamentario, para poder concretar en las otras 5 fundaciones lo mismo. ¿Y cuánto va a influir este cambio específico, que es lo que habíamos mencionado? ¿El cambio en la designación de la presidencia de los directorios de estas fundaciones es un cambio mayor o es más bien quizás un primer paso para luego ir profundizando cambios mayores en estas mismas fundaciones? Yo creo que por ahora tiene un efecto más comunicacional, ¿no? No veo que haya un cambio muy trascendental, por eso que de alguna manera plantear esto como un rediseño institucional, yo creo que el nombre quizás es un poco demasiado amplio para ajustes que se van a ir haciendo, digamos, de manera paulatina, probablemente van a tomar más meses de los que a lo mejor se espera, porque hay que hacer las adecuaciones que señalábamos. Por lo tanto, lo que se está de alguna manera intentando hacer es la salida de Irina Karamanos de esa posición, ¿no? Como decía, porque ha sido incómodo estos 6 meses el poder compatibilizar un discurso que se tenía desde antes de asumir el cargo con tener que cumplir estas funciones. Ella ha dicho que va a seguir acompañando al presidente en algunas actividades protocolares y por lo tanto probablemente su función quede más bien acotada a ese tipo de acciones y menos a la gestión de las fundaciones que estaban a cargo de esta unidad sociocultural, ¿no es cierto?, que estaba definida como el rol que iba a cumplir Irina Karamanos en este gobierno. Ahora, Cecilia, ¿en qué contexto o en qué cancha entró a jugar Irina Karamanos el día 11 de marzo cuando el presidente Gabriel Boric asume la presidencia de la República? Lo habíamos comentado durante esta entrevista. Viene desde un contexto, por ejemplo, en que durante la campaña se habló de abolir el cargo de primera dama. Después esto mutó a transformar el cargo de primera dama o el rol más bien. ¿En qué contexto entra a jugar entonces Irina Karamanos desde el 11 de marzo hasta hoy? Mira, eso es complejo, porque hemos visto bastantes contradicciones en el accionar y también en lo que se ha dicho, lo que se ha opinado
antes del 11 de marzo, durante y después. Entonces, esas contradicciones hacen complejo analizar el contexto en el cual entra. Por una parte, tú tienes a un actual presidente, Gabriel Boric, que cuando estaba en el momento de campaña, ¿cierto?, se refirió al tema como que no estaban de acuerdo con los cargos por amiguismo, sino que se priorizaban los funcionarios de carrera. Después aparece una eventual primera dama, Irina, ¿cierto?, como que no va a asumir, sin embargo después asume el rol. Después aparece todo este tema que fue muy mediático del cambio de nombre a gabinete Irina Karamanos. Y luego este anuncio que se comienza, porque en eso estoy muy de acuerdo con Marco, se comienza en el fondo a poner en la palestra el día de hoy con las palabras, ¿cierto?, de Irina respecto a un cambio que se va a hacer en el fondo con mucha cautela, pero que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Y en el mismo anuncio se dice eso, que es un poco un periodo de prueba. Entonces, es complejo debido a las contradicciones. Ahora, considerando la historia de Chile, ¿cómo el chileno en general valora a la primera dama como persona, como figura política también? ¿Crees tú que en algún futuro gobierno pueda haber quizás un paso atrás y que vuelvan quizás algunas de las atribuciones que tenía tradicionalmente la primera dama en Chile? No sé si tradicionalmente. En el fondo yo no puedo apostar a decir, porque en el fondo, como yo te señalaba hace un rato, las primeras damas son mujeres de su tiempo que se acomodan a sus contextos. Entonces, el rol que van ejerciendo va de la mano con su momento, va de la mano con las carencias, va de la mano, en el fondo, con lo que el medio necesita, el medio pide. Entonces, en ese sentido, hay un poco una ambigüedad. Sin embargo, habría que pensar en que este cambio de cualquier manera sea positivo, sobre todo pensando en las personas que están, en el fondo, que se ven beneficiadas por las fundaciones, que se han visto beneficiadas por las fundaciones. Hay que poner el foco en ellos más que en todo y que el cambio, en el fondo, apunte hacia algo positivo. Claro, porque las fundaciones de todas formas deben seguir funcionando independiente de a quién tengan a cargo o en la presidencia de sus directorios. ¿Marco? Sí, claro. Probablemente al ser traspasadas y que se completan las fundaciones durante este gobierno, va a ser más difícil que una próxima pareja o esposa de un eventual nuevo presidente de Chile pueda revertir esa situación y vuelva, ¿no es cierto?, a tener bajo su área de influencia estas fundaciones que se habían ido agregando, ¿no es cierto?, como actividades conexas a la gestión de las primeras damas, porque más bien no estaba muy claro dónde colocarla. Entonces, de alguna manera, probablemente una próxima mujer que se haga cargo de una función similar a la que estamos viendo hoy día, va a estar un poco reducida, yo diría, las actividades más bien protocolares, porque es difícil que vuelvan, ¿no es cierto?, a reinstalarse dentro del Palacio de la Moneda y de lo que es la esfera de sus funciones. Creo que más bien va a haber que repensar probablemente un próximo presidente, en la eventualidad de que sea hombre, como digo, el que asuma la presidencia de la República en Chile. Probablemente va a tener que repensar su compañera, su pareja o esposa, las funciones que va a tener que desempeñar, porque claro, buena parte de las que hoy día tenía a su cargo ya no van a estar cuando en 4 años más asuma nuevamente esas funciones alguna mujer en la presidencia de Chile. Claro, se cumple entonces ya esta primera etapa, algo quizás avanzando en las promesas de campaña del presidente Boric respecto a, en un momento que se hablaba, lo mencionábamos, de abolir este cargo de primera dama, luego de transformarlo. Es ya quizás un primer paso en vías de ello, dejando entonces la presidencia de los directorios de estas fundaciones que dependían de la coordinación sociocultural de la presidencia. Cecilia Morán, Marco Moreno, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Momento de hacer una pausa en Vía Pública. Son las 11 de la noche con 28 minutos. Siga nuestra sintonía, ya volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya estamos en este estudio junto a Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos. Y esta conversación se basa en un estudio que elabora mensualmente Ipsos a nivel mundial también y que releva las principales preocupaciones de los ciudadanos en distintos países del mundo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta noche. Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Gracias por la invitación. Primero, ¿qué podemos decir respecto a las principales preocupaciones, valga la redundancia, así se llama este estudio que elaboran mensualmente? Lo mencionábamos, lo conversábamos ahí fuera de cámara. ¿Y cómo se compara, por ejemplo, las preocupaciones que tienen actualmente los chilenos con las preocupaciones que hay en el resto del mundo? Considerando, por ejemplo, contexto económico, contexto mundial en materia de seguridad también, en todos estos contextos que estamos viviendo épocas bien agitadas en el mundo. Sí, bueno, este es un estudio que Ipsos hace desde el año 2014, todos los meses de manera ininterrumpida. Se incluyen desde hace poquito 29 países del mundo. Chile está incluido en el ranking de preocupaciones desde el año 2018, así que tenemos ya historia de más o menos 5 años de mediciones. Y lo que se ha tomado hoy día la agenda de las preocupaciones en el mundo viene a ser el tema económico. La inflación, de hecho, es el principal problema que afecta desde el punto de vista de las preocupaciones a los ciudadanos mundiales, a estos 20.000 personas que entrevistamos en los 29 países del mundo. Chile no es la excepción. Hay un clima en general de mucho pesimismo con el tema económico. Eso lo vemos en esta encuesta y en otros estudios también. Y la diferencia que tenemos en general con el promedio global es esta preocupación altísima por el tema del crimen y la violencia junto con la delincuencia, que hoy día se instala por segundo mes consecutivo, que instala a Chile, de hecho, como el país más preocupado de este problema en los 29 países. Una situación bastante preocupante y por primera vez se da en el estudio. Claro, ¿y cómo se explica esta preocupación mayoritaria que hay aquí en Chile respecto a los temas ligados a la seguridad, considerando que todo el mundo está enfrentando esta época de inflación que se ha ido sosteniendo principalmente por la pandemia, luego por el contexto también de la guerra entre Rusia y Ucrania y que ha elevado el costo de la vida en gran parte del mundo? También aquí en Chile tenemos algunos factores locales que han impulsado quizás la preocupación por la ciudadanía respecto a la seguridad. Sí, ahora, efectivamente el tema de la inflación ha venido subiendo y va seguramente a ocupar los primeros lugares dentro de los próximos meses. Es lo que nosotros vemos en la línea de tendencia que vamos siguiendo todos los meses. Ahora, el fenómeno del crimen y la violencia como la principal preocupación tiene en realidad varias aristas en nuestro país. No es solamente ligado al tema de la delincuencia. Estamos pasando por un proceso complejo también en términos del recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur. Eso se suma a todo el problema, digamos, delictual más típico. Y por otro lado, también venimos de un proceso bastante violento en términos del enfrentamiento social que hubo desde el 2019. Hay que pensar que si uno mira los indicadores antes del 2019, las preocupaciones eran bastante distintas en el país respecto de lo que se ve ahora. Así que hubo un cambio bien interesante de observar desde el punto de vista de las tendencias ahí desde ese año. ¿Y qué podemos decir de la evolución de las preocupaciones de los chilenos desde el 2019, por ejemplo? ¿Cómo han venido evolucionando los distintos temas que generan preocupación en los chilenos y chilenas? Mira, es súper interesante mirar la tendencia porque pareciera que en el 2018 vivíamos en otro Chile. Es bien decidor el cambio probablemente, ¿no? Sí, mira, si uno se acuerda más o menos qué es lo que estaba en la conversación pública antes del 2019, antes del estallido, yo recuerdo muy claramente los medios de comunicación y generar conversaciones públicas respecto de lo que iba a pasar con la COP25 en Chile. Y este estudio es particularmente sensible a lo que va apareciendo en los medios de comunicación. Y uno lo que veía es que la preocupación, por ejemplo, del cambio climático en ese año aparecía bastante alto en comparación con otros países. Y lo que sucedió es que en realidad había debajo de la alfombra harto problema mucho más urgente que solucionar. Vino el estallido social, aumentó mucho la preocupación por la pobreza y sobre todo por la desigualdad, que estuvo durante varios meses instalado en esa posición. Y después vino el otro choque, que fue la pandemia, que generó también un cambio a nivel global respecto a las preocupaciones. Se mantuvo casi
un año, yo te diría, como la principal preocupación en los 29 países que estamos midiendo. ¿Y qué cambios pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia, en medio de la pandemia, ya principios de 2020, hasta probablemente finales del año pasado, del año 2021, cuando ya comenzó poco a poco a bajar quizás la preocupación por la pandemia? Sí. ¿Cómo evolucionó la preocupación de la ciudadanía en ese periodo de tiempo? Sí, mira, más o menos a mitad del año 2021 el coronavirus dejó de ser la principal preocupación, si uno mira el promedio global. En Chile fue un poquito antes incluso. Antes. Sí. Y entonces lo que pasó es que en los distintos países empezaron a aparecer distintos problemas en el primer lugar. En Chile reflotó el tema de la pobreza y la desigualdad, en conjunto con la delincuencia, que hace más o menos 8 meses se tomó el primer lugar. Hay otros países que empezaron a sufrir de mayor manera el impacto de la crisis económica que vino después del coronavirus, y fue lógico que países, por ejemplo, que resintieron mucho más el problema del empleo, empezaron a tener ese como su principal preocupación. De hecho, si uno hoy día todavía mira países como España o Italia, a ellos lo que principalmente les preocupa es el desempleo, algo que acá todavía no está tan alto, pero que se da de mayor manera en esos países porque sufrieron también los efectos económico y el impacto económico negativo de la crisis de otra manera. Y ahora, si es que tomamos en cuenta ciertos hechos, porque tú mencionabas, Miguel, que es muy sensible este estudio o la opinión pública respecto a lo que se difunde en los medios de comunicación. Tenemos ya que poco a poco ha ido bajando las tasas de ocupación, hubo destrucción de empleos en el último índice de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. Sí. ¿Cuánto tiempo se demora en reaccionar la opinión pública a ciertos hechos que pueden generar alteración respecto a su visión de distintas problemáticas? Sí, es una buena pregunta porque en realidad no es tan instantáneo. De hecho, si uno mira los índices... Debe haber ahí un rezago de... Hay un rezago de algunos meses. Si uno mira, por ejemplo, la tasa de desocupación de septiembre, que fue un 7,9, todavía está dentro de ciertos niveles aceptables si uno lo compara, por ejemplo, con los países de la OCDE. Hay países como los que te mencionaba, España e Italia, que están en 2 dígitos hace varios meses. España creo que es el más alto, con cerca del 12, el 13%. Y ahí ya se está resintiendo más ese problema como una preocupación más presente, digamos. Yo espero, o esperamos más bien en Ipsos, mirando los datos ya a largo plazo, que no sea una preocupación tan alta. Va a depender de mucho cómo evolucione la recesión económica que se viene anunciando. Ojalá que el mercado del trabajo pueda hacer frente al problema del desempleo, que no lo resienta tanto como ha pasado en otros países, de manera que esto no sea tan importante dentro de las preocupaciones que vamos viendo, que cada vez están más concentradas en el problema económico, considerando la inflación, pero también el problema del desempleo y de la crisis económica en general, yo diría. Ahora volvamos a hablar de la preocupación que tienen los chilenos actualmente, que tú mencionabas que es el índice más alto actualmente, respecto a la seguridad. ¿Cómo ha ido evolucionando este índice en específico en momentos previos al estallido social hasta hoy en día? Durante todo el 2018, que fue el año que nosotros empezamos a medir, el problema del crimen, la violencia y la delincuencia estuvo dentro de las 3 principales preocupaciones. ¿No ha bajado entonces de ese...? No, no es un problema nuevo, digamos. Es un problema que se viene arrastrando hace bastantes años. Lo que pasó es que después tuvimos como un shock muy fuerte, tanto con el estallido social como con la pandemia, que hizo como bajar un poco esa tensión. La gente se preocupó o estuvo más atenta a otros problemas más contingentes, pero ahora lo que pasa es que reflota un problema que es latente, que viene hace bastantes años en Chile. Y ahora, si situamos a Chile en el contexto latinoamericano, ¿cómo lo podemos comparar respecto a las preocupaciones que tienen otros países de Latinoamérica, considerando ahí las preocupaciones más altas que hay en otros países? Sí, a ver, nosotros medimos 5 países en Latinoamérica, está Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Colombia entró hace poco al ranking, al estudio. Nos parecemos bastante más a nuestros vecinos latinoamericanos que antes de la pandemia. O sea, aumentaron problemas que son típicos de esta latitud. El problema del crimen y la violencia es particularmente alto en países como México, como Perú, que están abajito de nosotros en el ranking. También aumentó la preocupación, no tanto, pero aumentó y empezó a parecerse un poco más de la corrupción, tanto financiera como política, comparado con los países latinoamericanos, cosa que antes nosotros estaba casi cayéndose del ranking de preocupaciones. Ahora sí es un tema, no está tan alto, pero yo diría que lo que uno puede así sacar como resumen de estos últimos 4 o 5 años es que comenzamos a parecernos más a nuestros vecinos en términos de qué es lo que nos preocupa.
y nos alejamos un poco de este Chile medio extraño que teníamos antes de la pandemia, preocupado por cosas que quizás no eran tan relevantes a la luz de lo que pasó después con todos los problemas que hemos vivido. Ahora, si miramos en un panorama general las preocupaciones que evalúa este estudio, ¿cuáles podemos mencionar como las que van en alza, si es que miramos un poco hacia atrás, hace un par de meses, y cuáles son las que han ido a la baja en este último tiempo en materia de preocupaciones, tanto a nivel mundial como a nivel aquí chileno? Bueno, claramente la que salió del mapa es el coronavirus. O sea, hoy día el porcentaje promedio a nivel global es del 12% de preocupación. O sea, el 12% de la gente a nivel global se indica como un problema actual, digamos. En Chile es el 7%. 7%. El 7%. Es harto más bajo, entonces. Bajó bastante, pero venía bajando ya hace varios meses. Eso es un tema, digamos, es un hallazgo central porque uno, si ve la tendencia, viene cayendo desde hace más o menos un año. Bueno, ahora coincide con todo el relajo respecto de las medidas. Me parece que probablemente se va a mantener ahí a no ser que aumenten los casos, por ejemplo, los contagios. Otra tendencia relevante que comentaba antes, un poco el aumento por la preocupación por la corrupción financiera. Yo creo que ha sido también un tema de discusión dentro de todo el debate. ¿Eso a nivel mundial o aquí? No, a nivel chileno. A nivel chileno. Ha ido aumentando. La inflación hoy día es el top en el ranking de las preocupaciones. Es un 41% a nivel global. O sea, 4 de cada 10 ciudadanos globales del mundo está preocupado con eso, por el tema de la inflación, el aumento de los precios dentro de las preocupaciones más importantes que tiene. Y ese es un número bastante alto. En Chile es bastante más que eso. ¿Y cuáles son los otros índices que han ido cayendo también y que van dejando un poco el mapa de las preocupaciones, tanto a nivel aquí en Chile como a nivel mundial? Mencionabas tú también, Miguel, la preocupación por el coronavirus, que ya está muy bajo, sobre todo aquí en Chile, 7%, que es bastante bajo si es que lo comparamos con la cifra a nivel mundial. Sí, bastante bajo. Bueno, otros indicadores han ido bajando también porque, digamos, la discusión o la preocupación central se ha trasladado a lo económico. Entonces, si uno ve ciertos indicadores que venían en alza y que se quedaron más abajo, yo claramente destacaría el problema del cambio climático, que es un problema súper urgente. Claro, desaparece del mapa y de forma bien rápida, quizás consumido por la preocupación que generó la pandemia en algún momento, Exactamente. ¿Cómo se relaciona ahí estos índices? ¿Hay alguna correlación en la baja de uno con el aumento del otro? Sí, por supuesto. Cambia la atención, digamos, es algo natural que pasa con las personas. Cuando tú estás preocupado de ciertas cosas, dejas de lado otras porque hay algunas que son más prioritarias. En el caso del cambio climático, si bien si uno mira más la tendencia más a largo plazo, ha venido aumentando, pero ha tenido un estancamiento en la preocupación, a pesar de que el cambio climático puede generar efectos, o los está generando y los va a generar directamente sobre la economía, ¿cierto? Claro. Lo vemos con el efecto de la sequía, con los problemas que tenemos con la agricultura, por ejemplo. Parte del problema inflacionario tiene que ver con el cambio climático, no totalmente. Hay un impacto, por supuesto, de la guerra, hay un impacto del aumento de los precios de los combustibles, pero también hay una parte que viene del efecto que se da por el cambio climático, por el cambio de las condiciones que hay para producir ciertos productos que hoy día están más caros porque es más complejo producirlos. Indudablemente. Bien, Miguel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por esta conversación sobre las preocupaciones de los chilenos y también de los ciudadanos del mundo. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a la pausa. Sigan nuestra sintonía. Ya volvemos con más informaciones. 23 horas con 50 minutos. Estamos ya llegando al final de esta edición de Vía Pública, pero antes vamos a revisar qué es lo que trae nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Lo tenemos ya en pantalla, información política. La mesa constituyente que se anunció como paralela por parte de un grupo de diputados y senadores de diversos sectores políticos. Hubo respuesta por parte de los presidentes de las corporaciones del Congreso, del Senado y de la Cámara. Piden humildad y llaman a resolver asuntos internos de los partidos. Todo esto en el contexto de las conversaciones que se están llevando a cabo con los distintos sectores políticos que tienen representación parlamentaria para habilitar un nuevo proceso constituyente tras el triunfo del rechazo del día 4 de septiembre en este plebiscito de salida del proceso constituyente que ahí culminó. Vamos a revisar también temperatura actual y qué va a pasar en los próximos días. Lo vamos a desplegar de inmediato aquí también en la pantalla. Lo vemos ahí mismo. 10,8 grados de temperatura tenemos a esta hora, 10 para las 12 de la noche, con cielo
parcial aquí en la capital. Para los próximos días, mañana miércoles, cielo parcial, 20 grados y sube la temperatura máxima el día jueves con cielos parciales también, pero asciende a los 24 grados. ¿Qué pasa en distintas ciudades del país? Lo vamos a ver también aquí. Y Yapel, en la región de Coquimbo se esperan chubascos, atención con eso, y 19 grados de máxima. Y en Chillán, el sur de Chile, región de Ñuble, cielo parcial y una máxima de 17 grados. Atención también porque hay anunciado ahí 2 sistemas frontales que estarían llegando en los próximos días a gran parte del territorio nacional. Y estamos escuchando a Violeta Parra. Este martes 4 de octubre se conmemora en el país un importante día para la cultura nacional, que es el Día de la Música Chilena. Por esto se programaron diversas actividades y conciertos a lo largo de todo el país que contaron con diversos artistas nacionales: Princesa Alba, Pancho Sasso, María Esther Zamora, Vicente Cifuentes, que van a cantar desde el Palacio de Gobierno. Diversas actividades entonces en medio de este contexto. Pero ¿por qué se celebra el Día de la Música Chilena? Esto porque este 4 de octubre se conmemora el natalicio de la gran cantautora que estamos escuchando, Violeta Parra, quien llegó a este mundo en este día, 4 de octubre, pero en 1917, en lo que hoy es la región de Ñuble. Con Violeta Parra cerramos esta edición de Vía Pública. Como siempre, los invitamos a que sigan en compañía de Canal 24 Horas. Nos vamos a reencontrar ahí en unos minutos más en medianoche. Excelente jornada para todos. Nos vemos.